Que ponen la luz. Tiene curo. Mis jóvenes, hoy día lo que vamos a conversar es referente a bacteriemia y sangres y secreciones respiratorias. Yo creo que algunos en lo que ya van de su clínica han podido ver algún caso de bacteriemia. ¿Sí? ¿En algún hospital han visto? Bueno, normalmente cuando hablamos de bacteriemia, recuerden, la sangre es totalmente estéril, la presencia de microorganismos, ya sea virus, bacterias o parásitos, hongos, nos va a producir estos cuadros de bacteriemia, ¿no? ¿Empezamos? Bueno, ahí estamos viendo una chica muy guapa, de 38 años, pero que sufrió un problema de neumonía por la cual fue hospitalizada y luego se complicó y tuvieron que amputarle los miembros inferiores y al final muere, ¿no? Siguiente. La bacteria que ocasionó esto fue Pseudomonas aeruginosa, como ya hemos venido viendo en diferentes ítems. Pseudomonas es una de las bacterias bastante resistentes a los antibióticos, entonces una de las causas fue por esta bacteria, ¿no? No tuvo la atención tal vez tan adecuada y bueno, fallece por esta causa. Siguiente. Los casos de Bartonella a veces no se presentan continuamente, pero recordemos que Bartonella también es un microorganismo que puede causar fiebres, mayormente fiebres de origen desconocido. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud se presentaron 26 casos de fiebre de origen desconocido, de los cuales 12 casos eran relacionados a lo que era Bartonella, no Bacilliformes, sino Bartonella henselae, relacionado a lo que es los gatos, ¿no? Entonces, hay que hacer pues un buen diagnóstico, como siempre también venimos insistiendo en lo que es la historia clínica, ¿no? Estos casos, bueno, gracias a Dios salieron todos, se dieron de alta y todos quedaron bien, pero fueron en niños que se les diagnosticó Bartonella henselae. Otra de las especies que bastante también produce bacteriemias puede ser la Bartonella quintana, ¿no? Siguiente. Bueno, hay que recordar unos términos como la infección, lógicamente presencia de microorganismos que van a causar un cuadro infeccioso, bacteriemia, infección relacionada a la sangre y que es diagnosticada con los hemocultivos positivos, síndrome de respuesta inflamatoria, SIRS, aquel que va a poder tener mayor de 12.000 leucocitos, o también hay casos en los que podemos encontrar menor de 4.000 leucocitos, en la presencia de bastones, ¿no? Máximo 10, también vamos a ver la presencia de frecuencia respiratoria mayor de 20 y una presión del CO2 de 32, ¿no? En la sepsis, infección sospechada o documentada clínica o microbiológicamente con alguno de los criterios del CIRS, y también que puede tener alteración del estado mental, edema y una hiperglicemia en pacientes no diabéticos, en los cuales se puede presentar mayor de 120 miligramos. Bueno, entonces ya hemos dicho la bacteriemia, presencia de bacterias en la sangre. Este tipo de bacteriemias pueden ser de diferentes tipos, unas bacteriemias continuas, unas bacteriemias temporales o unas bacteriemias también del tipo intermitente, ¿no? Mayormente las bacteriemias continuas se van a presentar en los casos de endocarditis, ¿no? Por eso es que en estos pacientes se les solicita varias muestras de hemocultivo a diferentes horarios, en diferentes sitios también de toma de muestra. Entonces, la presencia de los individuos, la sangre es estéril, la presencia de bacterias en sangre es definida como bacteriemia, se pone en manifiesto por el aislamiento de esas en los hemocultivos. Recordar que, por ejemplo, nosotros podemos aislar en un hemocultivo estafilococo coagulasa negativo y lo tenemos que reforzar con otra muestra. O sea, una sola muestra de un estafilococo coagulasa negativo no lo vamos a poder validar. Tenemos que tener mínimo de esta bacteria 2, ¿no? Porque es un contaminante mayormente de la piel. La invasión de torrentes sanguíneos puede ser desde un foco primario
o también desde un foco secundario, ¿no? Mayormente las causas que van a producir bacteremia son, en primer lugar, las infecciones urinarias. Siguiente. También podemos clasificarlas en primarias o secundarias. Bacteremias primarias se presentan en ausencia de otra infección concomitante, ¿no? Y las secundarias ya hay una enfermedad de base y mayormente está relacionada a infecciones urinarias donde está Escherichia coli, uno de los principales agentes. Siguiente. La etiología de la bacteremia, tenemos etiología tanto para los gram positivos como para los gram negativos. Entre los gram positivos, lógicamente, estafilococo epidermidis, y también se ha reportado estafilococo hemolíticos, ¿no? En menor porcentaje que el epidermidis, pero sí hay casos de estafilococo hemolíticos. Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus galartiae. Esas son las principales en cuanto a las bacterias gram positivas. Dentro de las gram negativas, pasamos. Tenemos Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, como en el caso de la paciente, Bruselas, Oprobacterium antrophi, Burkholderia, Cenotrofomonas, Acinetobacter. Mayormente, como ahora ya hay mayor equipos más sofisticados, no como el que habíamos visto en el laboratorio de bacteriología, donde ya de frente uno ingresa una dilución de una bacteria y nos da el nombre de la bacteria, ¿no? Entonces ahora en los hemocultivos se pueden ver bastantes aislamientos de lo que son Cenotrofomonas, pero que antes en las secuencias de los hospitales de acá todavía no se reportaba, simplemente salían como bacilos no fermentadores, ¿no? Que podría incluir Acinetobacter, Cenotrofomonas. Ahora ya salen con el género. Siguiente. Los factores predisponentes de bacteremia por gram negativos, lógicamente las enfermedades de base como diabetes mellitus, enfermedad linfoproliferativa, la cirrosis hepática, las quemaduras, los dispositivos artificiales. Siguiente. Y por gram positivos, en primer lugar siempre están los catéteres, ¿no? Catéteres intravasculares, las prótesis, las quemaduras y también el consumo de drogas intravenosas. ¿Estamos? Bueno, en relación a la infección por catéter, que es una de las vías principales de infección y por las cuales mayormente hay casos de bacteremias, tenemos que hay diferentes formas, ¿no? Uno es el tipo de material con que está constituido este catéter, otro es el lugar donde se inserta. Por ejemplo, a nivel de subclavia es menor la cantidad de infecciones que a nivel femoral, ¿no? Los factores de riesgo que han asociado con bacteremia por catéter son la localización, la duración, el tipo de material, las condiciones en las que se realizó la inserción y el cuidado del catéter. Siguiente. En este caso estamos viendo la etiología de las infecciones hospitalarias y bueno, recordemos la primera de hace muchos años de la fiebre puerperal, fiebre posparto, en la cual surgió bastantes problemas de salud, bastantes fallecimientos por esto, hasta el descubrimiento del alemán, ¿no? Del húngaro, el doctor húngaro Semmelweis, el cual ya aplicó la parte a los antisépticos, ¿no? Entonces con eso ya disminuyó bastante. Luego ha ido evolucionando en la herida quirúrgica, también bacterias oportunistas en la hepatitis, tanto el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, los anaerobios, patógenos emergentes como el Staphylococcus aureus meticilino resistente y también infecciones urinarias donde tenemos Escherichia coli y Enterococcus. Siguiente. Bueno, en todo lo que hemos venido también observando es la presencia de las bacterias beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Que las decíamos que su mayor frecuencia son tanto en Escherichia coli como en Klebsiella. Igualmente acá, en lo que son bacteremias, también estos dos microorganismos son frecuentes y se aíslan bastante de cepas productoras de bleb, ¿no? Se dice que mayormente hay 300 tipos de bleb, ¿no?
En América Latina se han informado frecuencias entre el 14 y 45% de cepas BLET en bacteremias causantes por E. coli. La exposición previa, ¿cuáles son los factores? La exposición previa a antibióticos, cuando el tipo de hospitalización que tiene el paciente, la presencia de catéteres, que son casos en los cuales va a ayudar a ese tipo de bacterias. ¿Siguiente? Bueno, las BLE derivan del término TEN. Cuando van a ver una BLE van a escuchar TEN o SHB, y es porque el TEN deriva del nombre Temoneira, nombre del paciente en la que se identificó por primera vez en un hemocultivo, ¿no?, de Escherichia coli. Y SHB, iniciales de una enzima de esta bacteria. Siguiente. Entonces, ahí están algunas de las BLET que se encuentran. Esas BLET mayormente han sido determinadas en países europeos. Las más frecuentes, las que estamos más relacionadas, es la TEN y la SHB, pero como ven, existen otras. Les digo que hay más de 300. Siguiente. En esto estamos viendo un estudio en el Hospital Cayetano Heredia de bacteriemias, donde resaltan dos bacterias bastante importantes que siempre las vemos en frecuencia en las infecciones, como son Escherichia coli y Klebsiella. Tanto se está viendo también ante estas bacterias la producción de beta-lactamasas. Para Escherichia coli, un total de 62 muestras, se encontraron 16 bacterias que producían beta-lactamasa positiva con 46 negativa. Y para el caso de Klebsiella, en un total de 23, 14 fueron positivas y 9 negativas, ¿no? Y estamos viendo en cuanto al foco de la bacteriemia, como decíamos, el urinario es el en primer lugar, seguido del gastrointestinal y los otros en menor grado, ¿no? La última y N son relacionados a las infecciones propias del torrente sanguíneo. O sea, lo que las podemos determinar como infecciones primarias. Siguiente. Bueno, acá recuerdan lo que veíamos en la práctica de agrocultivos, cómo se hacía la determinación de las cepas productoras de beta-lactamasa, ¿no? Como una prueba de sensibilidad normal en la cual poníamos al centro amoxicilináceo clavulánico y equidistante las cefalosporinas. La sinergia que podía encontrarse nos era determinativo de estas cepas, ¿no? Entonces, además de la producción de BLET, los únicos factores independientes que se asocian significativamente a la mortalidad después de la regresión fue el uso de catéteres centrales venosos y también la ventilación mecánica. Entonces, esos dos factores ayudaron más a la presencia de ese tipo de bacterias. Siguiente. Infecciones del torrente sanguíneo y neonatología. Bueno, esto es bastante importante porque los neonatos son pacientes realmente cuyo sistema inmunológico se encuentra bastante disminuido, ¿no? Tanto la inmunidad humoral como celular está bastante disminuida, los linfocitos T no se encuentran en su total producción, entonces hay problemas en esos pacientes. ¿Seguimos? Bueno, están dándonos una referencia en Estados Unidos, un impacto económico de una sobreestadía de 7 días. Lo que sucede también acá, ¿no? Cuando hay ese tipo de infecciones hay un prolongado hospitalización del paciente, un mayor costo. En general se debe a migraciones del microorganismo de la piel humana. O sea, ¿quién es el causante? Mayormente es el personal, ¿no? El personal que a través de las bajas medidas de bioseguridad que pueda tener, el ambiente físico inadecuado, va a llevar los microorganismos a los pacientes, en este caso a los neonatos. Siguiente. En cuanto a la cadena de transmisión, pues vemos siempre que es el personal de salud, ¿no? A través de
las gotas de nasofaringeas, a través de la atención médica que se puede producir, a través también de las manos, y lógicamente el neonato, que es un paciente de inmunidad muy baja todavía, entonces rápidamente se puede contagiar. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo tenemos? El factor mismo del huésped, el ambiente físico y también la atención del personal de salud. Siguiente. En relación al huésped hemos visto lo que es su sistema inmune, bastante inmaduro, la desnutrición, el bajo peso, cuando se encuentran los pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, las quemaduras. Entonces, todas esas situaciones hace bastante sensible a este paciente. Siguiente. Los factores de riesgo del ambiente, la localización del servicio, mayormente no están independientes, son en áreas donde se trafica bastante, ¿no? Áreas reducidas para la cantidad de pacientes, lavatorios alejados donde no permite atender a un paciente, lavarse las manos y atender luego al otro, ¿no? Hay un solo lavatorio a veces en las unidades, personal insuficiente, una sola enfermera a veces atiende a cantidad de niños, falta de protocolos de limpieza y desinfección, malas técnicas de limpieza de los ambientes y sistema de ventilación sin controles de limpieza, ¿no? Ese es otro de los factores bastante importantes. Siguiente. Factores de riesgo de la atención, a través de las manos, por los equipos, el catéter venoso central, duración del cateterismo, el lugar de la inserción, veíamos ya que a nivel femoral es más problema las infecciones, nutrición parenteral, manipulación del neonato, produciéndose en total una colonización bastante amplia. Entonces, ¿qué medidas de prevención vamos a tener? Medidas efectivas, contar con un personal capacitado, ¿no? Eso es bastante importante, capacitación continua del personal, una vigilancia epidemiológica activa, vigilancia, por ejemplo, en que hayan puesto la fecha en que se ha hecho la inserción de un catéter, el cambio continuo, una técnica séptica a apósitos estériles, también medidas no efectivas, el uso de cremas, ¿no? Y también el cultivo rutinario de catéteres. Siguiente. Acá estamos viendo los diferentes tipos de bacterias que se pueden encontrar en los semicultivos, el medio más utilizado para ellos. Por ejemplo, sabemos que Brucella es un microorganismo de crecimiento bastante lento, no crece normalmente en los medios habituales. Para esta bacteria se puede usar el medio de Ruiz Castañeda, que es un medio bifásico, en donde tiene una parte de agar inclinada y otra parte líquida. Los actuales medios que están saliendo comercialmente son todos líquidos. En este medio, como les digo, Ruiz Castañeda es bifásico, una parte de agar y una parte líquida, donde al ingresar la muestra e incubarla, se puede observar a las 24 horas la presencia de colonias en la parte plana del agar, ¿no? Entonces es un método básico de Ruiz Castañeda. Los frascos tienen atmósfera al 5% y 10% de anhídrido carbónico. Se examina macroscópicamente porque podemos ver las colonias en la superficie del agar. La incubación es bastante prolongada, por 30 días. Recién a esta fecha se pueden determinar como negativos, mientras que en bacterias comunes con 7 días de incubación podemos desechar ese tipo de frascos, ¿no? Otros métodos son el Bat Alert, o también hablamos de lisocentrifugación, dependiendo del tipo de bacteria que querramos aislar. En el caso de Campylobacter, no hay metodología recomendada específica para su aislamiento. Recordemos que Campylobacter es una bacteria también de crecimiento difícil, necesitamos medios especiales, ¿no? El grupo de bacterias HACCP es un grupo de bacterias también bastante de crecimiento lento, ¿no? Que involucra 5 bacterias. ¿Saben cuáles son esas bacterias? HACCP. ¿Ah? Bueno, averiguar. Una de ellas es el Haemophilus, ¿no?
Actinobacterium, bueno, ya ahí lo ven. No hay métodos específicos para su recuperación, se requieren medios de cultivo especiales, una incubación también prolongada hasta 4 semanas. Y Legionella, son pocos los casos documentados de bacteremia. Se cree que los medios de hemocultivo convencionales permiten su desarrollo, pero los subcultivos van a tener que ser en medios especiales. Cuando nosotros hacemos hemocultivos, en la primera práctica se vieron la estufa del hemocultivo y les decía de que, bueno, en esa estufa teníamos una alarma, ¿no? Donde decía si había una muestra positiva. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es un subcultivo de esa muestra positiva. Un subcultivo significa coger un inóculo de esa muestra y pasarlo a un medio adecuado, ¿no? Según, digamos, según la orden que me han generado. Por ejemplo, me pueden decir posible Bartonella, entonces yo tengo que pensar en qué medio lo voy a sembrar esa bacteria. Si no me ponen nada, entonces puedo pensar que es una bacteria común, lo voy a sembrar en la sangre, en el chocolate. Siguiente. Micoplasma también puede ocasionar una bacteremia, y las variantes nutricionales de estreptococos, como también bacterias de pared deficitaria. Este grupo de bacterias mayormente es bastante raro que puedan dar hemocultivos positivos o que se encuentren mayormente. Siguiente. Igualmente, Francisella tularense, Leptospira y Bartonella, ¿no? Mayormente para Leptospira sabemos que necesitamos un microscopio de campo oscuro, ¿no? Para poderla determinar. Siguiente. Bueno, estos son el tipo de hemocultivos BAT alert, ¿no? Es un tipo cromógenos. Los medios iniciales vienen así verdes, como los de acá, ¿no? Una base verde. Cuando nosotros incubamos la muestra de sangre y después de un periodo de incubación 18 a 24 horas cambia ese tono amarillo en la base, entonces significa la positividad de la muestra. Igualmente ahí lo que vamos a hacer es un subcultivo para identificar a la bacteria. Siguiente. Bueno, lo ideal es, se está tratando la Organización Panamericana de Salud, la OMS, de que no exista bacteremia, ¿no? Entonces se trata de seguir unos planes como evidenciar la importancia de la bacteremia en el origen de la infección nosocomial, combatir la idea de que las infecciones del torrente sanguíneo son un precio justo que se deben dar, ¿no? Las iniciativas de Bacteremia Cero han demostrado un lugar notable impacto. Las infecciones del torrente sanguíneo son causa de altas estancias, ya sabemos, también gastos, y la campaña forma parte de los retos internacionales de seguridad del paciente, ¿no? Tal vez acá todavía sea bastante difícil poder llegar a esto, pero hay que tratar, ¿no? Hay que tratar de eliminar todos estos procedimientos, más que todo el buen uso de los catéteres, ¿no? Creo que es una de las infecciones donde más da lugar a los bacterias. Siguiente. Estrategias del programa: fomentar la cultura de seguridad del paciente, identificar correctamente a los pacientes, promover la atención basada en evidencias, contribuir al uso racional y seguridad de los medicamentos, ¿no? Favorecer los cuidados seguros, prevenir y reducir la infección nosocomial, mejorar la seguridad de las cirugías, participar en la comunicación efectiva es bastante importante entre pacientes y médicos, hacer corresponsable al paciente con su seguridad, ¿no? Y apoyar la seguridad del equipo de salud. Siguiente. Bueno, ahí estamos viendo, ¿recuerdan esa figura? ¿Alguna vez la han visto? ¿No? Se aplica también en varias circunstancias. Es la figura del queso suizo, ¿no? En donde el queso está cortado en forma longitudinal y vemos que los diferentes errores personales pueden afectar y producir un daño, ¿no? Entonces vemos pues que técnicas inapropiadas, falla en la supervisión, una comunicación deficiente, una formación inadecuada nos va a dar lugar a un daño.
Le llaman la forma del queso suizo, ¿no? Siguiente. Bueno, a veces conocemos las herramientas, las tenemos en la mano, sabemos, pero no las usamos, ¿no? Sabemos que hay que lavarnos las manos continuamente, que ese es un factor primordial para prevenir tantas infecciones, pero se nos va. Entonces, hay que usarlas. Siguiente. Bueno, lo anterior era referente a lo que son las bacteremias. Ahora vamos a ver los puntos referentes a las secreciones e infecciones respiratorias. Pasamos. Una de las principales, las más comunes, son la faringoamigdalitis, que se da mayormente en niños en edad preescolar, ¿no? Afecta a los niños de toda edad escolar y tiene un curso generalmente benigno. Su etiología puede ser ya sea viral, o sea también bacteriana. Dentro de la bacteriana, la principal es el Streptococcus pyogenes. Siguiente. En cuanto a la vírica, en primer lugar los rinovirus, también tenemos la presencia de adeno y coronavirus, herpes simples, influenza y los otros virus en menor porcentaje, ¿no? Los principales, rinovirus, adenovirus y coronavirus. Siguiente. ¿Qué habrá ahí? ¿Un coronavirus, un rinovirus? Bueno, entonces, en cuanto a la etiología viral, rinovirus del 30 al 35%, coronavirus 10%, y bueno, las otras, dentro de las bacterias, el estreptococo del grupo A, estreptococo pneumonia, Neisseria meningitis y micoplasma. Esto es en menor porcentaje. ¿Pasamos? En la bacteriana, como decíamos, el estreptococcus, ¿no? También existen otras bacterias, pero un porcentaje bastante reducido. Le damos siempre importancia al estreptococcus. ¿Pasamos? Bueno, y acá estamos viendo la etiología en niños según las bacterias. Vemos que el estreptococo del grupo A también puede participar el estreptococo del grupo C y G, anaerobios, que mayormente por fuso espiralares, que va a producir la angina de Vincent, Neisseria gonorrhea. También pueden actuar Corynebacterium, Yersinia y Francisella. En cuanto a los virus, rinovirus, coronavirus y adenovirus que hemos visto en el cuadro anterior, que son los principales, micoplasma, en algunos casos, y también la presencia de las clamídias. Siguiente. Es un cuadro resumen de las infecciones. El resfriado común, rinovirus, coronavirus. En la faringitis de origen vírico, rinovirus, coronavirus y adenovirus. Etiología bacteriana, el estreptococo del grupo B, hemolítico. En menor proporción, Neisseria, Mycoplasma pneumonia y Corynebacterium pneumonia. También tenemos que la angina fusoespiralar, que es producida por una bacteria, y la angina, el síndrome de Lemierre. Mayormente este síndrome que se puede presentar en cualquier momento, no es muy frecuente, pero es bastante grave cuando se presenta. Siguiente. Ahí tenemos una de las imágenes. Empezamos. Una tomografía. Otro punto relacionado a las infecciones respiratorias bastante frecuentes son las neumonías, que la podemos definir como una inflamación y consolidación del tejido pulmonar de causa infecciosa. Se puede adquirir ya sea en el ambiente, donde les denominamos neumonías comunitarias, o también en el hospital, intrahospitalarios o nosocomiales. ¿Estamos? Mayormente son monomicrobianas, pero también se presenta polimicrobianas, ¿no? El principal microorganismo es Streptococcus pneumonia, y como segundo patógeno pueden estar otras especies. Siguiente. En la etiología va a ser de acuerdo a la edad, ¿no? Mayormente en la edad neonatal tenemos las clamidias y también los Staphylococcus aureus. En niños podemos tener el Streptococcus, Haemophilus y el Staphylococcus. En niños mayores y adultos, Streptococcus y Mycoplasma. Mycoplasma a veces lo podemos encontrar también. Agentes asociados a la
deficiencia puede estar también lo que vemos en neumocitis canina. En intrahospitalarias ya veis pseudomonas y también el Staphylococcus aureus. Siguiente. Bueno, y acá tenemos la relación de los virus, en qué época mayormente se van a presentar y cuál es la frecuencia de ellos, ¿no? Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, epidemias anuales, se puede dar en noviembre a mayo, con picos en enero y febrero, pero con una amplia variación geográfica, temporal, ¿no? Y los genotipos predominantes se van a encontrar en las temporadas. Estamos viendo aquí cada uno de ellos, en qué momentos, en qué meses del año, a veces persisten todo el año. Eso lo pueden revisar. Siguiente. En cuanto a las bacterias según las edades, en menores de 4 semanas podemos encontrar Streptococcus galactiae, enterobacterias gram negativas, citomegalovirus y Listeria monocytogenes. Mayores de 3 semanas a 3 meses tenemos los virus respiratorios, la Chlamydia trachomatis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, gérmenes del periodo neonatal y Bordetella pertussis. En 4 meses a 4 años, los virus respiratorios, los estreptococos, Mycoplasma, Mycobacterium, Pneumófilos. Y de 5 años a 15 años, Mycoplasma, Strepto, virus respiratorios, Chlamydia, Mycobacterium tuberculosis, Moraxella y Hemófilos. En las neumonías hospitalarias, este es un reporte de muchos años atrás, pero realmente se mantiene. Y hemos visto el cuadro en la primera diapositiva, que era también el internamiento por una neumonía. Al final también el problema fue esta bacteria, ¿no? Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus el segundo. A veces se pueden encontrar las dos juntas en el mismo paciente, ¿no? Pero también tenemos la participación de las otras bacterias. ¿Pasamos? En cuanto a la patogenia, mayormente la patogenia de la neumonía nosocomial se va a dar por microaspiración, ¿no? Estas pueden ser a través de factores endógenos, ¿no? Como el estilo de vida, factores del huésped, otra vez exógenos, como los medicamentos. Ambos se pueden dar lugar a la colonización, ya sea orofaringea o una colonización gástrica. La más frecuente es la orofaringea, que va a producir una aspiración. Entonces, cuando las defensas no son adecuadas, se va a producir la neumonía, que puede dar lugar luego a una bacteria. Siguiente. Bastantes casos se ve de una neumonía asociada a ventilador mecánico, mayormente en pacientes en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Tiene mayor riesgo también de gravedad en estos pacientes. Su frecuencia es entre el 5 al 28%. El riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica se incrementa de 3 a 10 veces en pacientes intubados. La mortalidad es de 24 a 50, aumentando en ellos al 75%, ¿no? Entonces es un gran factor de riesgo. Siguiente. Cuando decimos que es una neumonía asociada a ventilación mecánica, presencia de un infiltrado, de una neumonía, presencia de infiltrado nuevo persistente con radiografía de tórax y menos de 2 de los siguientes puntos: temperatura 38 grados centígrados, leucocitosis mayor de 10.000 y secreciones respiratorias purulentas. Está asociada a ventilación mecánica cuando ocurre después de 48 horas de estar intubado. Siguiente. Puede ser estas de inicio temprano o de inicio tardío. Temprano cuando ocurre durante los primeros 4 días, ¿no? Y tardío posteriormente. Agentes causales, depende del tipo de pacientes en unidad de cuidados intensivos, la duración de la hospitalización, ¿no? Mientras más tiempo tenga el paciente hospitalizado, más riesgo de adquirir cualquier bacteria, y los métodos de diagnóstico utilizados.
Dentro de los bacilos gram negativos tenemos Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Proteus, Klebsiella, Haemophilus. Aquí podemos agregar Stenotrophomonas, ¿no? Como los gram negativos. Dentro de los gram positivos siempre Staphylococcus aureus y una posible también infección polimicrobiana que puede ir del 13 al 50%. Siguiente. Bueno, aquí también resalta la presencia de Pseudomonas aeruginosa con un 24.4% y en segundo lugar el Staphylococcus aureus con 24% y los otros realmente en menor porcentaje. Tal vez últimamente estos dos ya están en aumento, como son Acinetobacter baumannii y Stenotrophomonas. Los agentes causales va también a depender de las enfermedades subyacentes que se puede presentar, por ejemplo, en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, Haemophilus influenzae, Moraxella y Streptococcus pneumoniae. En pacientes con fibrosis quística siempre va a estar relacionado a lo que son Pseudomonas y Staphylococcus aureus, y pacientes con traumas neurológicos, Staphylococcus aureus. Siguiente. En cuanto al patógeno y su factor de riesgo, los Streptococcus pneumoniae en pacientes que son fumadores, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, Staphylococcus aureus metilinosensibles, en pacientes jóvenes en coma traumático, aureus oxalino resistentes, también en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, pacientes que usan esteroides, ventilación mecánica prolongada. Y Pseudomonas aeruginosa, también pacientes con enfermedad crónica, pulmonar crónica, esteroides, ventilación mecánica y tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces hemos visto en todo esto que los pacientes con ventilación mecánica, con un tiempo prolongado de hospitalización, que estén en UCI, son pacientes lógicamente de mayor riesgo. Pasamos. Bueno, los agentes causales. La presencia de gérmenes resistentes, Pseudomonas, Acinetobacter, Staphylococcus aureus, son los más frecuentes en neumonías de inicio tardío y uso previo a antibióticos. Cuando se habla del patrón microbiológico es mayormente lo que se hace en cada hospital, saber qué microorganismos son los que mayormente se presentan, ¿no? Antes realmente no se trabajaba en base a un mapa microbiológico, actualmente sí. Se trata de ver cuál es la resistencia de cada microorganismo a nivel de cada hospital, que eso va a ayudar realmente para los tratamientos empíricos. Siguiente. En los mecanismos de defensa, lógicamente las barreras anatómicas, el reflejo de la tos, las secreciones traqueobronquiales, la superficie mucociliar, la inmunidad celular, los macrófagos. Cuando unos de estos se encuentran afectados, no funcionan bien, lógicamente hay más problemas para que facilita el ingreso del microorganismo. Siguiente. Vías de entrada, la aspiración de secreciones orofaringes, equipo contaminados, procedentes de senos paranasales, tracto gastrointestinal contaminado. Nos decíamos que tanto las secreciones orofaringes como a nivel del tracto gastrointestinal podrían ser las dos opciones para que se produzca la neumonía. Pero en primer lugar teníamos las secreciones orofaringes. Mayormente también los pacientes mientras están durmiendo tienen sus microaspiraciones, ¿no? Siguiente. Los factores de riesgo, la edad mayor de 60 años, enfermedades de fondo, cuando los pacientes tienen un trauma, una quemadura, colonización gástrica y pH, pacientes en coma, severidad de la enfermedad, ¿no? Pacientes Apache, la puntuación de Apache mayor de 15. Siguiente. Los factores de riesgo, entre los factores exógenos, los bloqueadores, la sedación, los cambios frecuentes de circuito, la ventilación mecánica, uso previo de antibióticos, sondas nasogástricas.
Bueno, aquí vemos que la sonda al tubo endotraqueal altera las defensas del huésped, causa trauma local, inflamación, incrementa la probabilidad de la aspiración. En las primeras 24 horas, 68% de pacientes se encuentran colonizados, ¿no? Pacientes que recién han sido intubados. La frecuencia de neumonía de 47% en pacientes reintubados comparados con un 4% en pacientes no reintubados. O sea, la intubación del paciente a veces es necesario, pero también es una vía de aumento para la producción de las neumonías. ¿Pasamos? Pasamos. Otro punto relacionado a lo que son infecciones respiratorias es la bronquitis, ¿no? Inflamación de la parte más pequeña, los bronquios causados por algún tipo de microorganismo. También no solamente los microorganismos, sino a veces también los polvos, los elementos químicos, ¿no? Puede ser grave en personas con enfermedades crónicas que padecen alteraciones cardíacas o pulmonares y también en personas de edad avanzada. ¿Pasamos? Bueno, mayormente se presentan estos en invierno. Puede ser causada ya sea por virus, bacterias, especialmente por gérmenes similares como Mycoplasma pneumoniae en pacientes adultos, clamidia también. Pues sufrir ataque repetido los pacientes, que es uno de los problemas básicos, ¿no? Los pacientes que son fumadores y las personas que padecen enfermedades crónicas pulmonares o de las vías aéreas pequeñas. ¿Estamos? Hay una bronquitis denominada bronquitis irritativa que puede ser causada por diferentes polvos, vapores de ácidos, amoníaco, algunos disolventes orgánicos, ¿no? Pasamos. ¿Qué signos va a presentar? Bronquitis y comienza con una tos, como si fuera un resfriado común, nariz gotea, hay cansancio, escalofríos, dolores de espalda, dolores musculares. El síntoma de la tos generalmente señala comienzo de bronquitis. El inicio es seca, pero luego la persona excreta pequeñas cantidades de esputo blanco o amarillento. Luego eso aumenta en cantidad y color, ¿no? Entonces va en un progreso del color, cuando ya es amarillo se está haciendo más crónico. Siguiente. En cuanto a la patogenia, mayormente lo presentan en los pacientes que acostumbran a fumar, ¿no? Lo cual les va a ocasionar una lesión a nivel epitelial. Hay deterioro mucociliar, lo que va a dar lugar a una colonización bacteriana. Esta colonización bacteriana va a hacer que haya una atracción más rápida por los leucocitos polimorfonucleares, se va a producir las elastasas y también va a haber una síntesis de algunos factores como la interleuquina y va a darse un ciclo y al final se va a producir también una colonización bacteriana que va a dar lugar a las bronquitis. Siguiente. En este cuadro estamos viendo los agentes primarios y secundarios, ¿no? Ante la bronquitis aguda, el CRU, la bronquiolitis, ¿no? Dependiendo. Entre los agentes primarios tenemos el virus respiratorio, Mycoplasma pneumoniae para lo que es bronquitis, para el CRU, virus para influenza, tanto el tipo 1, 2 o 3, virus influenza del tipo A y B. Y una relación de los agentes que en menor proporción pueden producir estos cuadros. Siguiente. El diagnóstico diferencial de la bronquitis la debemos hacer de una neumonía, de un asma, sinusitis, bronquiolitis, fibrosis quística, faringitis, tos inducida por fármacos, neoplasias o gripe. Entonces, con cualquiera de estos cuadros podemos confundir una bronquitis. Hay que hacer estudios detallados. Siguiente. Pruebas de laboratorio para el diagnóstico de bronquitis mayormente no se emplean. El recuento sanguíneo puede revelar una leucocitosis ligera, en cambio lo que sí es para la neumonía es necesario, ¿no? El cultivo del esputo, la tensión del Gray y los hemocultivos no están indicados. En cambio sí se pueden diagnosticar con estudios por imágenes, la radiografía de tórax,
suele reservarse para pacientes que se sospecha neumonía, gripe o también enfermedades pulmonares crónicas. Siguiente. El tratamiento no farmacológico, lógicamente, en primer lugar, la suspensión de los cigarrillos, incrementar la ingesta de líquidos, utilizar un vaporizador para aumentar la humedad, tratamiento a corto plazo, broncodilatador, y tratamiento a largo plazo, pues evitar el uso de tabaco. Bueno, acá siempre les trato de recordar este epidemiólogo, que es bastante importante. A ver si puedes darle lectura de la primera. Graduado en Medicina en la Universidad de Ancona. Carlo Bardi. Graduado en Medicina en la Universidad de Ancona en 1981. Continuó estudios de posgrado en enfermedades infecciosas durante los 3 años siguientes. A partir de 1993 trabajó para la OMS, cumpliendo labor en las Islas Maldivas, Mauritania y Guinea. En Mauritania, el doctor Urlandi fue el primero en documentar la transmisión de Schistosoma manzoni. En 1997 se unió a Médicos Sin Fronteras y empezó a trabajar en Camboya en el control de las infecciones por esquistosomas. En el año 2000 fue destacado por la OMS en Hanoi como experto en enfermedades transmisibles y a cargo de las regiones de Laos, Camboya y Vietnam. Siguiente. ¿Recuerdan qué es schistosoma? ¿Qué es? A ver. Crematos. ¿Un qué? Crematos. ¿Un qué? Crematos. Es un parásito, ¿cierto? Mayormente lo encontramos en heces y en orinas más que todo. Siguiente. ¿Sí? A ver. ¿No? Su espíritu epidemiológico lo llevó lejos de casa a zonas de extrema pobreza y ruralidad, en contacto con pacientes en riesgo de morir y con enfermedades potencialmente letales, pero siempre mantuvo sus ideales, buscando el beneficio de la población, especialmente la más susceptible. Cuando le cuestionaban su actitud respondía: si no puedo trabajar en esas condiciones, ¿de qué valdría que esté respondiendo mails, asistiendo a recepciones y enviando documentos? Carlo Urbani fue además un apasionado fotógrafo, piloto de aeroplano ligero y tecladista. El 28 de febrero, acudiendo a su llamado del deber, atendió en Hanoi a un hombre de negocios con sintomatología inexplicable, el mismo que 2 días después fue hospitalizado por insuficiencia respiratoria. Posteriormente se incrementó el número de pacientes con similar sintomatología y muchos afectados eran trabajadores de salud. El doctor Urbani continuó haciendo frente a la epidemia en Hanoi e incluso en el hospital francés vietnamita, donde estaba trabajando, fue cerrado para aislar a la gran cantidad de casos, 52. Después de 3 semanas de intensa labor, el doctor fue a Bangkok para dictar una conferencia sobre parásitos de la infancia, iniciando el día siguiente el cuadro clínico. Internado en el hospital de Bangkok, falleció el 29 de marzo de 2003, víctima del SARS. Tenía 46 años, deja 3 hijas y una esposa, así como un inmenso legado de ideales y ejemplo de sacrificio y dedicación en el mundo de la epidemiología y salud pública. Considerado primer mártir de la epidemiología del siglo XXI, quien alertó al mundo de esta nueva enfermedad y murió víctima de ella. A ver, lee el caso clínico. Un estudiante de 21 años acude al hospital por un cuadro de fiebre, cefalea y faringitis con fatiga intensa y dificultad para deglutir, de 10 días de duración. El paciente carece de antecedentes significativos, no ha mantenido relaciones sexuales, aunque empezó a salir con una nueva amiga hace una semana y comenta haber besado a varias chicas durante el último mes. Los antecedentes familiares son inespecíficos. Los signos vitales: temperatura 39,3 grados, a pulso 104 por minuto, frecuencia respiratoria
14 por minuto, presión arterial 124/72, exploración física, eritema faríngeo y aumento del tamaño bilateral de las amígdalas con exudado. Los ganglios linfáticos cervicales posteriores han aumentado de tamaño y es posible la palpación del hígado. En la piel se observa una ictericia leve. A ver, aquí ante qué hay que resaltar en este caso. La fiebre, la faringitis, Lo que haya besado a la chica. que ha besado a la chica mucho. ¿Ante qué enfermedades podríamos pensar? Una mononucleosis infecciosa puede ser. Una mononucleosis infecciosa, ¿qué otra más? Una faringitis. ¿Qué otro? ¿Qué puede estar involucrado? ¿Qué agentes? Los virus. Ya, pero como vemos, acá resalta también los ganglios linfáticos, ¿no? Presencia de ganglios linfáticos. Entonces, como dijeron, es un problema por una mononucleosis infecciosa, ¿no? ¿Qué pruebas vamos a hacer? Estamos ya pensando en mononucleosis infecciosa, que es un virus. ¿Cuál es el virus? El Epstein-Barr. Ya, entonces, ¿qué pruebas? Hay una prueba específica que se utiliza para mononucleosis infecciosa. La prueba de Monospot, ¿no? Es una prueba específica, entonces, como ya nos están orientando, ya ustedes ya están orientando, eso puede ser un citomegalovirus, puede ser, como han dicho, un Epstein-Barr. Entonces, Epstein-Barr por esto y por el beso, ¿no? Que habla de que hay continuamente beso. Entonces se hacen esas pruebas. ¿Y el tratamiento? ¿Saben sobre el tratamiento de la mononucleosis? Así que mayormente, cuando es un caso ya muy fuerte, ¿no? Siguiente, creo que habíamos concluido. Ya, entonces acá estaban, mira, los monocitos y los linfocitos, y ahí los sacaban más, ¿no? Hay aumento de las transaminasas, ¿no? También se presenta la mononucleosis con una hepatoesplenomegalia ligera. Esa palpación del hígado. A ver, ¿están en la ligera? Si la licenciatura en medicina fuera la culminación del aprendizaje, qué triste sería para el médico y qué angustioso para los pacientes. En esta profesión, más que en ninguna, se puede aplicar el pensamiento de Platón. La educación es un proceso continuado a lo largo de la vida. La universidad da al hombre su dirección, le apunta un camino y le proporciona un mapa bastante incompleto para el viaje, pero nada más. Esto.